Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Leo Barisoni. Él es fotógrafo, también docente. Vamos a hacer un repaso de su vida, todo lo que ha hecho. También nos contará de una muestra que está presente en el barrio Prado, sobre los buitres. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación, un placer. Bueno, Leo, la idea también es hacer un repaso de tu vida. Bueno, vos muy vinculado al fútbol desde chiquito, sos hijo de Cacho Barisoni, un muy reconocido, sobre todo comentarista de fútbol, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y eso me imagino que te marcó a fuego, ¿no? El amor por la pelota está desde siempre. Sí, siempre, porque nada, yo siempre pienso y digo, el Estadio Centenario fue como en mi casa, de muy niño. Estuve sábados y domingos ahí, entraba con mi padre. Incluso hoy no se podría un niño entrar a los partidos de la Copa Libertadores, pero yo entraba a todos los partidos de la Copa Libertadores. Entonces, bueno, mamé fútbol siempre, después seguí jugando al fútbol, o sea, hice como una... No se puede decir carrera, pero jugué en juveniles, jugué hasta los 21 años, ya me di cuenta que no iba a llegar a nada y dejé, pero siempre el fútbol estuvo muy marcado por mi padre. Bueno, pero llegaste a juveniles, que tampoco es poca cosa, estuviste jugando también en Peñarol. Sí, estuve en Peñarol, estuve en sexta y quinta, fui campeón con Central Español y también integré para mí es lo máximo, que fue que integré una juvenil que fue a Perú, un sudamericano, una selección sub-16 uruguaya. Y bueno, ahí te enfrentas con gente de tu misma generación, claro. Pero había gente como muy reconocida que después llegó a mucho, el Diablo Echeverri, un boliviano, bueno, de acá de Uruguay era Diego Dorta, Marcelo Saralegui. Pero bueno, tuve esa oportunidad y realmente para mí es como, tengo la camiseta todavía, para mí es todo un logro y también siempre es como una referencia a mi padre, que siempre me quedó a veces eso que me hubiese gustado llegar a primera para que él me viera. Claro, para que pudiera relatar un partido donde estuvieras vos. Sí, porque él tenía como una fascinación por el fútbol y porque yo jugara al fútbol. Pero por suerte en realidad me di cuenta a tiempo que no. Si no llegas a los 18 acá, ya no llegas. Sí, hay un montón además de chiquilines con talento real, pero lo cierto es que es muy difícil. O sea, el porcentaje, si te pones a mirar los números así fríos, te das cuenta que son muy pocos. Nosotros vemos los Suárez o los Cavani, pero por cada uno de ellos hay 500, 600 de su misma edad o más, que jugaron a nivel juvenil, que llegaron, como decís vos, a nivel juvenil, pero que quedan por el camino. Bien. ¿Y en qué momento te diste cuenta que, bueno, podía haber algo interesante con la fotografía? ¿Cómo te acercas a la fotografía? Fue un poco de casualidad. También siempre me gustó mucho como la música y iba a la casa de un conocido que tenía muchas fotos, que él era fotógrafo aficionado y que tenía muchas fotos en su cuarto. Yo iba a escuchar música, a traerme discos de pasta, a grabar y a grabar música en cassettes, ¿no? Cosas. Y él le hacía, Quique Weisner se llamaba, le hacía las tapas también a Mariana Íncola, Waldo Fatorullo, era amigo de ellos, hacía muchas fotos. Me pareció increíble ver ahí toda su casa y entonces yo decía, quise, como me gustaba la música, aprender fotografía para sacarle al escenario los músicos y tener esas fotos. Pero ahí es el tema, ¿no? Ahí arranqué un curso de fotografía en el Fotoclub Uruguayo y lo bueno de tener un buen docente, ¿no? Jorge Amial fue el docente en ese momento y ahí me di cuenta que la fotografía era otra cosa, no era lo que yo quería, un manejo de cámara, sino que encontré una manera de expresarme, encontré que podías contar una historia, encontré que podías expresarte a través de la fotografía y que era un lenguaje que me sentía muy cómodo y lo único que quise es seguir trabajando en fotografía, porque trabajar era la manera de estar todos los días fotografiando. Y ahí ya, eso fue en el 93 y ya en el 94 entré a un diario chico, La Juventud, y a los 3 meses entré en La República. Y ahí ya comenzaste también a hacer un poco lo que es conocido como el reportero gráfico, ¿no? Donde también trabajás en la política, donde la imagen es muy importante, donde tenés que también estar muy actualizado de todo lo que pasa, porque obviamente que un gesto que vos fotografíes puede ser muy representativo, ¿no? Claro, porque es eso, o sea, capaz que en otra época decían, bueno, era el relleno, la foto, lo que fuera, y desde hace muchas décadas, por suerte, en Uruguay, a nivel mundial, fue a partir de 1925 con Eric Salomón, que el fotógrafo es un periodista en ese sentido también, ¿no? O sea, que vos tenés que estar informado, como decís vos, tenés que estar al tanto de lo que ocurre, estás registrando la historia de tu país, también política de tu país,
tenés que saber quién es, no solo quién es el diputado, quién es el senador, sino lo diario, qué es los vínculos entre lo coyuntural, sí. Qué es lo que está ocurriendo. Exacto. Para reflejarlo mucho mejor con fotos. Y eso que tocaste de política es una de mis cosas favoritas, que es esa fotografía más documental, periodística, que hice mucho en diarios, en revistas, de los políticos. Bien. Entonces, tengo desde el segundo gobierno de Sanguinetti en adelante, los tengo a todos. Ahora, cuando vos haces una buena foto, ¿es casualidad, es suerte, es que justamente, casi sin darte cuenta, hiciste el clic en el momento exacto, o tiene que ver con todo un entrenamiento, un conocimiento de la situación, de cómo se mueven cada uno de los actores, por decirlo de alguna forma, que están en esa situación y a cuál excluyo, en cuál pongo el foco? No, no es azar. O sea, es azar capaz que el hecho que ocurre delante tuyo. Si vamos a la fotografía política, vos decís, bueno, está justo, hice el gesto y yo justo estaba. Pero no es azar. Vos, una de las cosas que la técnica fotográfica se puede aprender en 1 mes, 2 meses, pero es difícil a veces que te enseñen a mirar. Entonces vos tenés que tener todo, como decís vos, sí, un entrenamiento, pero no un entrenamiento de entrenarte a mirar, sino que todo lo que leas, todo el cine que veas, todo lo que estés constantemente mirando, el fotógrafo, mirar sin cámara, todo eso ayuda. Es una cuestión de empezar a construir la imagen. Es algo muy difícil a veces de explicar, pero constantemente uno está mirando imágenes, está mirando cómo pega la luz, cómo da la luz. Entonces yo nunca estuve de acuerdo en eso de que es casualidad, porque vos lo buscás también. Y también hay una cuestión, por cada foto excelente que vos digas, qué buena foto, hay también muchos disparos fallidos. Claro. Entonces, la manera de construir, de crear que tenemos nosotros es justamente eso. Tenemos un pintor pinta arriba, dice si se equivocó, neutraliza, un escritor borra las palabras. Sí. Entonces, nosotros también llegamos a la fotografía a través de varios disparos fallidos. Totalmente. Y en definitiva, en una carrera, estoy pensando en fotógrafos muy renombrados, son de repente pocas esas fotos que marcan su historia, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, si vos decís, bueno, ahora que decís renombrados, agarrado, al que más me gusta a mí, Cartier-Bresson, vos recordás 30 fotos. Claro. ¿Y cuántos años estuvo trabajando ese hombre? Y estuvo desde el 30 hasta los fines de los 60. Claro. 30 años. Más de 30 años, casi 40 años. Claro, 40 años fotografiando. Entonces eso, hay un concepto que está bueno ese de saber que también vos llegás de una manera, es un diálogo. Vos vas haciendo, hay 2 personajes y vos los vas siguiendo, o en la calle cuando fotografías sin que la gente se dé cuenta, vos ves una acción. Y para llegar a robar esa imagen, los vas siguiendo sin que se te vean, los vas siguiendo hasta que en un momento... Uy, hice un sonido muy fuerte, perdón. Pero hasta que en un momento ocurre. Claro. Y es ahí donde te tienes que estar entrenado y atento. ¿En el momento que ocurrió? ¿O tenés que ir a chequear? O tipo, ocurrió y tengo que chequear si ocurrió realmente. Porque también puede pasar de que, el hecho ocurrió, pero que haya quedado registrado es otro cantar, ¿no? Claro, y ese era el sufrimiento que teníamos a veces cuando yo fotografié durante muchos años, en prensa sobre todo, con rollo, claro. ¿No? Entonces, capaz que vos decías, lo tengo el hecho, pero ¿estará en foco? ¿No le habré errado algo? Hasta que no lo revelás, claro. Y estabas hablando el hecho más importante político de hoy, por ejemplo. Sí. Pero sí, sabés que lo tenés, o sea, sabés que lo tenés, si lo tenés o no lo tenés. Eso te das cuenta. Por más que sea película o algo, pero siempre está el miedo, porque es una fracción de milésima de segundo. Claro. Siempre está el miedo ese de que justo hayas agarrado eso o que justo haya ocurrido eso exactamente, ¿no? Claro. También sé que te gusta mucho el tema de los retratos. Sí. Y allí me imagino que también es muy importante esa mirada tuya hacia la persona, porque uno de repente puede tener una percepción de quién es, pero tu mirada también aporta desde ese lugar, ¿no? Sí. Sí, porque es como, vendría a ser como una producción, como una ficción. Yo los retratos los separo un poco de todo mis fotos más documentales, periodísticas, y siempre me gustó esa cuestión de generar algo, ¿no? Con una luz de estudio, iluminándolos de determinada manera. Y en el retrato ocurre algo que me parece que también que es la confianza del retratado, en ese caso, ¿no? O sea, yo vengo, te voy a hacer una foto, yo te propongo algo, te ilumino o te eligen el vestuario o lo elegimos juntos puntualmente,
pero hay algo también de que ya no sos anónimo. Claro. Ya hay otro en frente tuyo. Y no, imagino que también debe haber algo como de verdad en esa foto, ¿no? Que, o sea, ese intento de captar la verdad de la persona, ¿no? Sí. O lo más auténtico, Sí. la esencia. Y que a veces no va con la imagen de la persona. Claro. Yo hice muchos retratos, por suerte me encanta ese género, pero yo decía, tengo uno de Petru Walensky, por ejemplo, y que siempre lo ves como muy risueño o algo, entonces yo traté de hacerlo serio. O hay personajes que ya de por sí tienen mucha imagen ya muy presente. Rada es uno, ¿no? Que siempre vos te imaginás una foto de Rada, entonces tratás de ir por otro lado para por lo menos hacer la diferencia en ese caso. Claro. Pero también tenés que contar con el visto bueno del personaje en ese caso. Claro. Trabajaste también muchos años en la revista Galería. Sí. ¿Cuánto tiempo? 19 años. 19 años. 19 ¿Y años. qué te aportó esa experiencia? Y muchísimo. Tuve desde el comienzo, desde el número 0, desde el 2000 hasta el 2019. Y me aportó como yo ya venía manejando, por ejemplo, Luz de Estudio en Revista 3 que estuve. Pero me aportó mucho, un poco más de refinamiento puntualmente, por decirlo concretamente, ¿no? O sea, empezamos a hacer muchas cosas de moda. Tuvo que, si bien ya venía manejando la cuestión de estudio, tuve que hacerlo prácticamente casi diariamente. Entonces siento que me aportó mucha cuestión de estilo en la fotografía general. Porque más allá de que vos dijeras, bueno, es una producción de moda, o era gastronomía, o eran comida, o era vino, o lo que fuera, tenía que tener un estilo puntual. Y eso lo vas adquiriendo y yo creo que también me aportó ese tipo de delicadeza en la fotografía mía callejera, Claro. por ejemplo. Ya vamos a estar hablando un poco de la muestra de los buitres y también tu vínculo con los buitres, que sé que es de muchos años. Pero también hablar un poco de tus viajes, porque has tenido la posibilidad de viajar con la fotografía. Sí. El último viaje fue a Dubái, donde, Sí. bueno, trabajaste, pero también tuviste la posibilidad de sacar fotos para un proyecto personal, ¿no? Sí, eso fue por un viaje con Ceres, que era para visitar la exposición Universal, que se hacía en Dubái, el Fórum de Negocios también, esa era la parte laboral. Pero siempre que estoy como en las ciudades trabajando, intento como por lo menos tratar de fotografiarlas lo más posible. Me encanta fotografiar las ciudades a medida que tengo tiempo y voy caminando. O sea, me parece que culturalmente se descubre muchísimo. La mejor manera de descubrir una ciudad es fotografiándola. No tuve tampoco tanto tiempo, pero sí, me encontré con una ciudad, o sea, totalmente diferente. Es un destino que uno nunca iría turísticamente. Es un destino carísimo aparte también. Sí, porque además me parece que tiene como esa mixtura de lo moderno, ¿no? Bueno, vos acabas de venir, pero como me parece que es como todo muy fino, hay Sí. mucho exceso a nivel material, muy Sí. moderno, pero a su vez hay como una tradición también Sí. muy arraigada, vinculada con lo religioso. Sí, yo me encontré mucho más occidental de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, me encontré con un país muchísimo más occidental, Dubái concretamente. Y sí, pero claro, arquitectónicamente es impresionante. El Museo del Futuro, que lo habían inaugurado hacía poco, los edificios, la ciudad misma es una ciudad que vos no está hecha como para peatonal, no está hecha para caminar, está hecha como para un metro que va por la ciudad por afuera, grandes rascacielos, o sea, es una ciudad como muy diferente y eso también me interesó mucho, ¿no? O sea, tener la posibilidad de fotografiar una ciudad muy diferente. ¿Y ahí robás fotos? O sea, en el sentido de que ves una situación y sacás, ¿ves? Sí. ¿Cómo te manejás? Porque también puede llegar a ser hasta complicado, ¿no? En algún punto. Sí. Yo creo que uno, como vos en la calle, vas respirando situaciones y ahí me di cuenta que tenía que pasar muchísimo más desapercibido porque donde se dieran cuenta podías tener un problema. Claro. O sea, no en la exposición Universal, que era un mundo de gente y ahí vos robás tranquilamente, ¿no? Pero en la ciudad, que pude estar, no mucho, pero pude estar en un mercado de especias, y ahí me di cuenta, sí, fotografié en una y alguien como que se paró, me miró. Y no, yo hice como que si estaba fotografiando arriba. Se desvió la cámara inmediatamente. Claro, ¿no? Viste, te haces como el coso, mirás para arriba. Pero sí, o sea, eso también tenés que tener un tacto de ver cuándo fotografiar y cuándo no.
Además de ser fotógrafo, también sos docente. Imagino que en ese rol descubrís también la inocencia de muchas miradas que deben estar buenísimas, ¿no? Es tal cual lo definiste. Digo, no aportaría más nada que eso, porque para mí ese es el valor que tiene, ¿no? Esa inocencia de la mirada que me parece que no hay que perderla nunca. Yo enseño. Pero eso es lo que a mí, si me decís qué te enseñan los chicos y las chicas en esa etapa, es justamente no perder yo la inocencia de esa mirada. Porque a veces buscas la foto que sea perfecta o algo, y perdés un poco el origen de por donde vos fuiste, que es esa inocencia. Entonces, esa inocencia trato de sembrarle justamente lo que te decía hoy, ¿no? Es decir, la técnica la podemos aprender en 1 o 2 meses. Perfecto, te la enseño, en un mes alguien la aprende. Pero lo que es muy difícil y que no se hace muchas veces es enseñar a mirar. Entonces trato, porque la fotografía es mirada, trato de ir por ese camino, enseñarles a mirar, pero también uno recibe mucho. Y esa inocencia de la mirada para mí es fundamental. Debe ser lindo también esa ida y vuelta, ¿no? Sí. Lo lindo que tiene la docencia, creo que pasa en todos los rubros, ¿eh? Sí. Me parece que es como general. Hablemos un poco de tu vínculo con los buitres, que sé que comenzó desde la admiración. Sí. ¿Desde hace cuánto los escuchás? Los escucho desde que eran estómagos. Los estómagos, claro. Los escucho desde ahí, que cuando yo los descubrí cuando tenía 14 años. Me acuerdo que iba a Villa Biarritz cuando fue un festival, fui incluso al Platense que tocaban, fui a varios lugares y claro, uno con 14 años, ubicate en el 85, por ahí, que esa explosión del rock nacional, los adolescentes de esa época no podíamos creer que había una banda de rock eléctrica, enchufada, tocando en español. Entonces, realmente fue, sí, después dicen, sí, siglo, en los 70 o algo, claro, pero era muy lejano todavía. Y esto era rock y esa explosión del punk, y para mí me explotó la cabeza. Y después cuando se formaron Buitres seguí escuchándolos, y el contacto fue más adelante. Yo empecé fotografía a trabajar en el 94, las primeras fotos de la muestra que cubren 25 años son del 97, y yo como que me metía dentro de la banda en el 99, para el concierto de los 10 años. Yo trabajaba en Revista 3 y se propuso hacer como un reportaje sobre los ensayos previos al 10 años. Y ahí aproveché porque podía resolverlo en una sesión, en un ensayo. Claro. Les pedí mucho más y ahí lo que quise siempre es tratar de estar dentro de la banda haciendo fotografías. Y siempre pidiendo autorización o algo, iba, les acompañaba en giras, en toques, pero siempre tratando de mostrar el back, lo que no se ve. Y te convertiste en uno más, ¿no? Porque en definitiva después de tantos años imagino que al igual que, no sé, los técnicos que los acompañan, o sea, es un equipo que está siempre. Y va de la mano de la confianza también, porque yo creo que en un momento, yo hasta ese momento, cuando vos generás tanto tiempo, tanto vínculo, la cámara pasa a ser como un poco, pasa desapercibida. Sí. Y es ahí donde sucede lo mejor. Si hay alguien que no está nunca y viene por primera vez, claro, te llama la atención. Entonces, con los años logré eso. Pero siempre desde el punto de vista del respeto. No es que yo vaya y, onda, ¿cómo está? Y me siente así a charlar. No, porque yo siempre veo mi función es tratar de capturar los momentos. Entonces, son ellos los que tienen que actuar y yo lo más anónimo posible ahí en un rincón tratando de registrar todo. ¿Y después de tantos años la admiración creció? Totalmente. Creció muchísimo. A veces sucede que vos admirás a alguien y después lo tratás y te decepciona. Sí. Y no, son tipos geniales, o sea, yo desde el primer momento te sentís cómodo. Yo me siento en casa, me siento en familia. Y no es un verso de Instagram a decir, la familia. No, yo me siento en familia. Yo pasé cosas de la muerte de mi padre y no salí durante 20 días. Y cuando salí por primera vez fui a un concierto de ellos en el Plaza en el 2007 y me sentí cómodo, me sentí bien, me sentí arropado. Entonces es eso, yo me siento como en familia. Sí. Y la magia que tienen los buitres que, estuvieron hace poco en el Antel Arena, pero también te van a un local chiquitito en algún balneario perdido, porque también es así. El día de hoy sigue siendo así. Sí, te juro que estás diciendo cosas así que es como en el centro. Porque eso es lo que les gusta a ellos también, no perder. Pepe Rambao en ese concierto del 2007 en el Plaza
Y dice, yo extraño que la gente esté ahí, ¿no? Que esté acá y que tenerla cerquita. Porque el Plaza, claro, estás más arriba, entonces está un poquito más lejos. Él decía, todos dicen que sí, está todo bárbaro, los hacen, disfrutan, pero a ellos les sigue gustando esa cuestión de ir al interior, a abrir un bolichito y tocar, esa cuestión como del origen del punk sobre todo, ¿no? En el 77 en Nueva York, en el 70 antes y en el 77 en el Reino Unido. Esa cuestión del contacto con un público ahí al lado. ¿Y cómo fue la selección de las fotos? Porque imagino que debes tener... Tengo, sí, miles. Miles, claro. Sí, realmente miles. Porque son 25 años y bueno, por suerte en el 2010 hice un libro y ahí ya hay como una selección como bastante editada, si bien revisé todo. Pero bueno, a partir del 2010 seguí fotografiando y lo que traté de hacer es como una selección que fue muy difícil hacer la selección. Y por suerte siempre mi esposa Ana Inés tiene como una muy buena visión para la edición y entonces ella me ayudó mucho en la edición final. Pero casi todas mis cosas de los últimos años, como que el último visto lo tiene ella. Pero la cuestión era tratar de transmitir ese sentimiento de adentro de la banda, ¿no? ¿Y buscás como un relato en toda la muestra? O sea, ¿buscás Sí. que haya una cronología o algo que enlace cada una de las imágenes? Sí, es cronológica. O sea, está en el Prado, es la muestra del Centro de Fotografía. Son 80 fotos y arranca desde el 97. Y sí, es cronológica y tratando de que no caiga, porque el tema de ser tantas fotos, viste, siempre tenés que tener una como que te impacte como Claro. para mantener la atención de la persona, si no la persona se te va del libro, se te va de la exposición. Entonces traté de que sea cronológico, pero que también tengan fuerza las fotografías. ¿Todas las fotos que tengan esa fuerza? No, Sí, no algunas, todas. cada tanto. Que tenga cada tanto un golpe visual Bien. que para mí pueda impactar. Después capaz que hay otras como más anecdóticas, hay otras necesarias, porque capaz que no son grandes fotos, pero para mí eran necesarias del lugar donde volvieron a ensayar en Pando en el 2007, por ejemplo. Pero sí es necesario en todo trabajo fotográfico cada tanto, es como Sí, mantenerla despierte a la gente, ¿no? Está buenísimo. Bueno, ¿dónde lo pueden ver? La gente, ¿hasta cuándo es que está y dónde es que se puede ver? En la fotogalería del Centro de Fotografía en el Prado, está ahí a metros del Rosedal. Está hasta 28 o 27 de noviembre y a partir de ahí, de esa fecha, me avisaron ayer que va a pasar a la fotogalería de La Unión. Ah, qué bueno. Que es una fotogalería más chica, tengo que hacer la selección son menos fotos. Sí. Pero bueno, hasta noviembre está ahí. Me encantó. ¿Y estás trabajando en algún proyecto fotográfico? Bueno, siempre estás siempre armando algo. Sí, siempre. Para el año que viene tengo pensado varias cosas, las tengo. Siempre cuando estás hablando de libros o de exposiciones también tenés que ver que alguna empresa o algo te ayude económicamente porque son proyectos, libros fotográficos o exposiciones que llevan mucho dinero. Entonces, pero sí, estoy con unos 3. Sí. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos en el living y No, bueno, Paula, invitamos a todos. gracias a vos. Muchas gracias por la charla. Fue un gusto conocerte. Un placer.